Bueno, vamos a buscar el PowerPoint. César, Sí. ¿hubo cambios en el Power o seguimos con el anterior? No, tiene cosas agregadas. ¿Lo podría pasar? Ah, perdón, sí, no me acordé. No, Ya se los paso. Está quedando medio grande este Power. Tendría que haberlo dividido. Este aquí es. Bueno, esperemos un segundito que suba. Así lo pueden bajar. Bien, ahí está. Ahí terminó de subir. Vamos a ir total, vamos a arrancar con un repaso así medio rápido de cuál había sido el último tema que estuvimos viendo el viernes. Actualmente dentro de la unidad de gestión de ficheros estábamos viendo las estructuras lógicas de cómo se organizan los ficheros. Cómo se lo puede ver desde un punto de vista lógico a los datos que se guardan en los ficheros. Ya habíamos empezado viendo los primeros, llegamos hasta el anteúltimo, vimos el de pila, el secuencial indexado y el indexado puro. Y nos queda por ver este fichero que tiene el nombre de acceso directo o fichero hash. Que en realidad vamos a ver el principio de funcionamiento, digamos, o a qué hace referencia ese nombre y cuáles son sus ventajas, digamos, de estar implementado de esa forma. Habíamos arrancado por el de pila, diciendo que era el más simple, donde a medida que se iban produciendo datos, se iban almacenando, es decir, se iban guardando datos sin ningún tipo de procesamiento extra más que el de guardarlos. Era muy amplio en el sentido que podía tener todos los registros iguales, puede tener registros diferentes, incluso con campos distintos en un registro o en otro, o en diferente orden. Eso iba a implicar, si se daba esa situación, que en cada registro indique qué datos se iba a guardar. Supónganse, en el ejemplo que yo les había mencionado en un momento de la central telefónica, que va tirando en un log, en un archivo de pila, los datos de las llamadas, indicará el número de llamada destino en el caso que esté registrando la central a qué teléfono externo se llamó. El número de teléfono origen hará referencia al interno a la habitación de la cual se llamó, o al revés en el caso que sea una llamada entrante, ¿sí? Que tenga como origen un número fuera del hotel, por así decirlo, y como destino un número interno. Y así como eso tendrá probablemente, no sé, el código de discado directo, algún dato que en algunas veces estará presente y en otros no. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta eso en mente, ¿sí? Un archivo del tipo pila es lo más simple que se puede implementar y muy útil para la implementación de logs. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de revisar los logs que tiran distintos procesos, se van a dar cuenta que es archivo de texto con datos uno abajo del otro que así como se van generando van cayendo, ya sea desde un servidor web, un servidor de correos o un servidor de lo que fuere, y que después hay que ponerse a analizarlo. Pero como organización óptima para ese tipo de tareas, es muy usado, ¿sí? por la amplitud o de posibilidades que otorga. A esto me refiero, a esa imagen, ¿sí?
ver así un montón de datos que después requieren de su análisis, es una buena estrategia, digamos, para usar en casos donde a posteriori habrá que hacer algún procesamiento para sacar alguna conclusión de todo lo que hay ahí. Bien. Era, era poco óptimo, por así decirlo, a la hora de tener que encontrar información. Encontrar un registro con algún valor iba a implicar recorrer todo el archivo, registro por registro, hasta encontrarlo o seguir recorriendo si es que ese valor podía estar más de una vez en el archivo. Así que, bueno, generalmente, digamos, para ese tipo de búsquedas no son para nada óptimos estos tipos de archivos, ¿sí? Lo que sí hacen un uso muy adecuado del espacio porque consumen muy poco espacio. Una versión más sofisticada, por así decirlo, de organización de ficheros es el secuencial, donde este archivo, esta organización más que nada, está formada por registros, donde la longitud y la cantidad de campos en el registro, ¿sí?, son todos uniformes, con lo cual ni el nombre del campo ni la longitud es necesario almacenarlo como parte del archivo. Ya se conoce que, supóngase, como en el ejemplo, los primeros 4 caracteres representan el código del producto, el segundo grupo de 30 caracteres representa el nombre del producto y el tercer campo representa el precio de venta. En estos archivos, cada registro tiene un campo que es el campo clave. Es decir, que es el campo que hace que un registro se identifique en forma unívoca. Muchas veces es difícil encontrar un campo clave y a veces no queda otro que definir como un campo clave un campo autoincremental. Es decir, uno que cuente, que arranque de uno y a medida que se van agregando registros, los vaya numerando. ¿Sí? Porque, no sé, supónganse, en un archivo de artículos, por ahí el campo clave tranquilamente puede ser el número de producto, porque yo sé que no va a haber 2 productos con el mismo número. O fuerzo a las reglas del negocio, digamos, a entender y a permitir que solo haya un producto con cada valor de clave. Pero cuando hablamos de un archivo, bueno, con archivo de clientes pasaría lo mismo, en archivo de proveedores también. Ahora, cuando hablamos de un archivo de facturas o de comprobantes de ventas, ya es más complicado, porque por más que cada factura tiene su número, puede llegar a haber facturas con distintos, digamos, lo que se llama número de serie o punto de venta, y con el mismo número de factura. Vieron que la factura tiene 4 números primeramente y después 8 siguientes. Bueno, así como puede estar la 1-2, puede estar la 2-2, también la 3-2, con lo cual ya la combinación, digamos, para encontrar un registro que me identifique unívocamente una factura es más de un campo. No hay un único campo que me ayude a definir en forma unívoca una factura. Así que no queda otra en esos casos que agregar o forzar un campo que sea un identificador único, y lo más común para hacer eso es algún autoincremental que se llama un campo numérico que a medida que se van almacenando o agregando registros se va incrementando en 1. Pero sí o sí uno de los campos tiene que ser el campo clave. Está bien que todo esto que les estoy contando está más del lado de diseño de base de datos que pronto van a ver, que de organización de ficheros, pero bueno, se los comento para que lo recuerden el día que lo vean, si es que no lo han visto ya. Este tipo de archivos es, digamos, pensado en almacenarse en disco y cinta, parecería ser su ámbito natural. ¿Por qué? Porque también el acceso, al menos desde cinta, es secuencial. Quizás desde disco ya no tanto, pero desde cinta ya es un acceso secuencial.
Y son óptimos para las aplicaciones en lote, es decir, cuando se procesa el archivo completo, el conjunto de registro completo de ese fichero. Y obviamente si es óptimo para ese procesamiento masivo, no lo es tanto para las cuestiones individuales. Es decir, si yo modelo un archivo de clientes con un archivo secuencial y en un momento se me da por recuperar los datos del cliente 32, ¿sí? Lo único que voy a saber es que cuando llegue al número 32 lo habré encontrado, pero nada más, voy a tener que hacer o efectuar esos 32 accesos porque no tengo una forma más eficaz para hacerlo. Con lo cual no es óptimo, digamos, para aplicaciones de consulta individuales porque no brinda ningún mecanismo para ello. ¿Cómo maneja el secuencial las novedades? Con un fichero aparte, que tenga la misma estructura que el fichero de datos y que cada tanto, y que posibilite que cada tanto se haga una mezcla entre ambos, entre ese fichero de transacción y el fichero de datos, para poder, digamos, conservar el orden por ese campo clave. ¿Sí? Ese fichero de transacciones o fichero de registro es un fichero que se va a guardar en una memoria no volátil, digamos, igual que el fichero de datos, solo que va a ser de naturaleza temporal. ¿En qué sentido? Regularmente se van a mezclar los dos archivos para formar uno solo. Una alternativa para disminuir o evitar el uso de ese proceso de unificación de archivos era organizarlos como una lista enlazada. Es decir, en cada bloque donde se almacenen uno o más registros, tener un puntero hacia el bloque que lo sucede en alguna secuencia. ¿En qué secuencia? La del campo clave, ¿no es cierto? De esta forma, agregar datos, en general manipular, agregar datos, borrar datos, actualizar datos, solamente va a implicar actualización de punteros, de estos que están en cada uno de los bloques. Y acá abandonamos el secuencial puro y pasamos al secuencial indexado, que en parte, como su nombre lo indica, tiene mucho de archivo secuencial, pero tiene un archivo extra que se denomina índice. De ahí el nombre indexado. Ese índice, ese archivo índice, va a ser otro fichero secuencial con dos campos. Un campo con el valor de la clave y un campo con un puntero hacia el archivo de datos. ¿Cuál es la finalidad de este archivo índice? Mejorar los accesos a los registros de datos. ¿Por qué? La idea es comenzar las búsquedas en el archivo índice y de ahí en más derivar a una búsqueda secuencial hasta encontrar el registro que se está buscando en el archivo de datos. Hemos visto por ahí un ejemplo numérico donde veíamos que notoriamente se disminuye la cantidad de accesos. Eso ni que hablar si el hecho de que el archivo índice es bastante menor, digamos, que el archivo de datos, su tamaño no depende de la cantidad de campos que tenga el registro definido en el archivo secuencial. La cantidad de registro va a depender de la cantidad de registro que tenga el archivo de datos. Pero al ser más pequeño, posibilita también la manipulación en memoria de ese archivo, con lo cual le da ciertas ventajas a la hora de tener que accederlo. Igual que para el secuencial, porque dijimos que mantiene muchas las cosas secuencial, también vamos a contar acá con archivo de desbordamiento. ¿Sí? Un archivo ¿cómo lo llamamos? De registro. Sí, o de transacciones o de registro. Ese archivo de desbordamiento va a contener las novedades. Y la idea es para mantener, digamos, la secuencialidad,
La idea es que desde el archivo de datos que lo precede, desde el registro de datos que lo precede, un- tener un puntero que lo señale, digamos, a ver que haga referencia al mismo. Como era en el ejemplo este mira, y no corregir el dibujo de la flecha. A ver si se puede quitar. Esta flecha que no era digamos, de doble punta. Ah, esta la copié de un Excel. A ver cómo podemos resolver esto. Un segundito, así ya queda resuelto y no confundimos. Esto deberíamos hacerlo más. Bueno, vamos a dejar. Ahí quedó emparchado. Pero por lo menos para que no quede esa flecha ahí arriba. Porque en realidad lo que contiene esta columna, ¿sí?, es un puntero al registro de transacciones. Lo que sí decíamos que para grandes archivos de datos, fíjense, tener índices multinivel tenía sus ventajas. En este caso no hicimos ninguna comparación de este tipo, ¿sí?, de promedios de accesos. Pero podríamos llegar a ver que para grandes archivos de datos, donde estamos hablando de millones de registros de datos, tener índices de más de un nivel repercute, digamos, en mejoras a la hora de encontrar información en el archivo de datos. Siguiendo con el secuencial indexado, acá se explicaba, digamos, de otra forma el tema del puntero hacia el archivo de desbordamiento. A ver cómo... perdí el dibujo. Digamos, se explicaba en realidad lo que representaba este dibujo una vez más. Y el último que habíamos visto era el indexado, que venía, digamos, a resolver esta limitante que dice en esta primera oración. El archivo indexado, el secuencial indexado, tiene la particularidad de que acelera un montón las búsquedas, pero siempre y cuando la búsqueda sea por ese campo clave, que se viene arrastrando desde el archivo secuencial, el campo clave. Bien. El indexado lo que hace es quitarle, digamos, ese límite de que sea un solo campo el que me facilite la búsqueda. ¿Por qué motivo? Porque probablemente en algún tipo de datos me sirva tener un, un único campo de búsqueda. En este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero podría llegar a ver eh, sí, supónganse un archivo donde acá lo que almacenamos son fechas y milímetros de lluvia. Supónganse una aplicación para servicio meteorológico o lo que fuere. Está bien, el campo clave va a ser la fecha, ya no va a ser un número. Pero siempre voy a acceder a este fichero a través de la fecha, ¿sí? Es muy, muy raro que quiera acceder a algún registro mismo por algún otro dato, no sé, que yo quiera ver en qué día llovió tantos milímetros. Pero lo más probable es que el gran interés de acceder a esos datos sea a través de la fecha. Saber qué datos se dieron, recogieron en la estación meteorológica a tal día. Pero son muy raros, muy contados, digamos, esos casos. Lo más común es que haya un interés por acceder a un juego de datos por más de un valor. Acá estaba el ejemplo de 5 legajos, donde en una de las vistas lo veíamos ordenado por el número de legajo
O sea que en esta visión, digamos, lógica del archivo de datos, estamos viendo ordenado de esta manera, ¿sí? Por legajo. En esta segunda imagen ya no, ya está ordenado por apellido, fíjese. Con lo cual, esto deja a las claras que aquí se pierde la secuencialidad del almacenamiento. No tiene sentido almacenarlo en forma secuencial según algún campo si después se va a permitir la búsqueda, el acceso por otros campos con los cuales ya no se podría mantener todas las secuencialidades a la hora de almacenarlo. ¿Sí? O sea que en el indexado, este tema de secuencialidad a la hora del almacenamiento ya no existe más. Bueno, y acá había otro ejemplo de ese mismo juego de datos, visto lógicamente ordenado por código postal. Con lo cual, si podemos hablar que este archivo indexado, estamos hablando de que tiene tres índices. Uno por legajo, otro por apellido, este por legajo, acá está ordenado por apellido y acá por código postal. Y habíamos visto que los índices había de dos tipos. Exhaustivo, digamos, donde cada registro en archivo de índice se correspondía con un registro en archivo de datos. Por ejemplo, el ejemplo del índice por legajo. A diferencia de los exhaustivos, que no se daba esa situación de uno a uno. Perdón, a diferencia de los parciales, que no se daba esa situación de uno en uno. ¿Sí? Sino que un índice parcial va a tener siempre menos entrada que que el archivo de datos. Por ejemplo, a ver si este ejemplo daba. El índice de código postal va a ser un índice parcial. ¿Por qué? Porque va a tener una entrada con el código postal 2300 y una entrada con cada uno de los otros. Es decir, el índice por código postal va a tener cuatro entradas, digamos. Una apuntando al 2300, otra al 2322, 2333 y 3000. ¿Sí? Eso es parcial porque no hay tantos registros en archivo S como en el registro de datos. Y lo que genera también una característica particular de estos archivos es el hecho de que no es necesario que, a ver, que todos los datos, a ver cómo explicarlo. No es necesario que todos los registros tengan todos los datos. Algunos campos pueden ser, primero, pueden ser variables y pueden no tener datos también. Entonces, hacia esos registros, los índices parciales no van a tener ningún puntero. ¿Sí? Solamente van a tener punteros o van a apuntar o van a tener entradas donde ese campo exista, digamos. Generalmente en el ámbito de las bases de datos, supóngase, si algún cliente de este estilo no se le cargó código postal porque no se conoce de dónde es, hay un tipo de dato en particular que se llama nulo o null. ¿Sí? Eso significa, no es que no tiene ni un 0, ni un 1, ni nada. Tiene nulo, es decir, está indefinido el dato, no tiene datos. Entonces, si tenemos un índice por código postal, para ese registro no va a haber ningún registro en el índice que lo apunte, ¿sí? Porque no tiene datos precisamente. El campo de interés, a lo cual está representando ese índice parcial, en ese registro no existe. Que es diferente a esta situación donde en realidad en todos los registros sí existen datos. Y el que nos queda, a ver, ¿se entendió hasta acá? Este breve repaso. ¿Alguna duda que haya quedado?
Bueno, cualquier cosa, me frenan y lo vemos. Bien. Bueno, el último que vamos a ver que la idea es entender un poco en qué consiste esto de función hash o fichero hash. Este término, así como de función hash, es un término que tiene más que ver con la criptografía que con otra materia, pero que se aplica, digamos, se aprovecha en esta circunstancia. Igual que en el anterior, ya no existen estos archivos de concepto de orden secuencial. Es decir, no tiene sentido aplicar este concepto de orden secuencial a la hora de almacenar los datos. Sí, para definir, digamos, la relación entre un valor de clave y un registro de datos, hace uso de lo que se llama una función hash. Esto es muy útil cuando se requiere un acceso muy rápido, ¿sí? Es decir, es casi pensarlo, más allá de que no es la situación, pero es casi pensarlo como un acceso a una posición de memoria, en el sentido que con esta función no va a importar qué tan lejos esté almacenado el registro, sino que si la función va a permitir acceder unívocamente, digamos, al registro, después de haber aplicado esta función hash, digamos, sobre un valor de entrada. Esto se usa cuando se requiere acceso muy rápido, como les decía. Los registros son de tamaños fijos y se acceden de a uno. Esta organización de fichero es ideal para todo lo que son las aplicaciones interactivas, donde un usuario quiere consultar un dato en particular, ¿sí? No para procesamientos batch ni lotes, sino más bien para operaciones del tipo interactivo. Como para tener una idea de en qué consiste una función hash. Una función hash es una función que, dada un valor de entrada, ¿sí? Lo va a asociar a un valor clave, mucho menor que el valor de entrada en cuanto a su longitud, pero asegurando de que ese valor clave definido, ese valor hash definido, es único, ¿no? Es irrepetible para el conjunto de valores de entrada. Acá a la izquierda un poco esta relación intenta definir eso. Que dado un universo de valores de entrada, ¿sí? Va a haber un universo de valores de salida resultantes. Y que ese valor resultante va a ser, digamos, el resultado propiamente dicho de aplicar una función hash al valor de entrada. Fíjense, acá como ejemplo, digamos, y así a grosso modo, tenemos diferentes entradas y después de a esos valores de entrada haberse le aplicado una función hash, se definen para cada una de ellas un valor. Y ese es el valor de clave, digamos, que se va a usar en el archivo y es que se va a usar para luego accederlo, ¿sí? Generalmente el tamaño, digamos, de los valores de entrada es bastante mayor que el valor de salida de aplicarle a esa función. Ese valor de salida, ese resultante de aplicar la función, tiene un rango acotado, finito, como dice allá. Generalmente son cadenas de longitud fija. Eso permite que sea uniforme, digamos, ese valor clave, ¿sí? Y que sea de fácil acceso a partir de un valor de entrada. Obviamente la función hash tiene que estar bien, bien construida para que no permita que dos valores diferentes de valores de entrada terminen aplicando sobre un mismo valor hash, ¿sí?
Claro, la función actúa, proyecta, digamos, un conjunto de un valor de entrada sobre un valor fijo, finito, donde esa cadena va a ser o se va a constituir en la clave del archivo de datos. César, Sí, yo con el valor hash, ¿a qué accedo? ese valor hash va a ser el valor clave almacenado en el archivo de datos. Además, accedes directamente al archivo de datos. Accedo al fichero, no a un campo, a un registro, nada. No, exacto. A un registro del fichero donde el valor clave coincide con lo devuelto por la función hash. Bien. ¿Y cuándo se define que ese valor hash corresponde a a ese registro? Mira, esas funciones se pueden crear. Esas funciones se pueden crear, pero generalmente ya vienen disponibles para ser usadas y se define en el momento que uno crea la tabla, la base de datos. Ah, Es casi en muchos de los sistemas de gestión de base de datos, es un tipo de campo, hash. Y digamos, sinceramente uno después no se pregunta cómo lo resuelve, pero se define ya como un tipo de dato. perfecto, gracias. Acá les quiero mostrar un video cortito de, de los temas que estuvimos charlando recién, de tipos de formatos de archivos, desde otro punto de vista, con otro orador, digamos, como para ver si ayuda a complementar lo que estuvimos viendo. Así que cualquier cosa que no se escuche me avisan. No, César, no, no se escucha. Bien. Me debe haber faltado algo cuando compartí la pantalla, a ver. A ver, dejo de compartir un segundito y a ver si me olvidé. Acá está. Bien. Vamos a ver ahora. Si no se escucha, me avisan, ¿sí? Vamos a ver estructuras de archivos para bases de datos. Estamos hablando de que un archivo en el cual vamos a guardar los datos de una base de datos hay que estructurarlo de alguna manera para meter allí los registros, o sea, los datos que tiene la base de datos. Un registro es una secuencia de campos, un campo es un dato o una frase o una imagen, o sea, un campo es una unidad de datos. Y un registro es pues, varios campos relacionados, por ejemplo, los campos relacionados con una persona concreta, podrían ser las notas de un estudiante, más su DNI, etc. Bien, la base de datos tiene que almacenarse como una colección de archivos pues en discos duros o en cintas que luego puedan ser recuperados y trabajados. Lo que vamos a decidir con la estructura del fichero es cómo se organizan estos datos, estos registros en el fichero. Hay varios métodos. Los más importantes son de forma secuencial, de forma indexada y con un hash, con hashing. De forma secuencial es la primera forma que se inventó y es la más fácil. En principio, cada registro que se cree o que esté en la base de datos se va guardando en el fichero, después el siguiente registro, después el siguiente registro. Y así se ponen todos los registros seguidos con todos sus campos dentro hasta que se acaba y se pone una marca de final de fichero que se llama EOF, End of File. Por ejemplo, así es como se hace en los CSVs, que son ficheros de texto para guardar bases de datos. Pero ¿qué problema tiene esto? Que si queremos recuperar un dato de la zona intermedia, pues no tenemos más remedio que ir leyendo todo el fichero hasta que lleguemos a ese dato, lo cual es poco eficiente. Y luego, si necesitamos tenerlos ordenados por algo, a la hora de insertar tendríamos que sacar el fichero y volverlo a guardar porque no podemos meter nada en medio. Por eso se inventaron los índices, que nos permiten encontrar un registro sin tener que leer los otros. ¿Qué se hace? Se crea un archivo más pequeñito, que es el índice, este que tenéis aquí, y entonces con ese archivo es con el que se trabaja para encontrar un registro concreto. Entonces se busca, se crea en el archivo lo que es una clave, se busca en el índice, que es un archivo mucho más sencillito de cargar, esa clave, y esa clave nos dice en qué posición del fichero está
el registro que estamos buscando y entonces nos cargamos solamente esa parte del fichero de texto sin tener que leerlo todo. Mucho más eficiente. Pero todavía hay una forma más eficiente de hacerlo, que es prescindir del índice. Porque al fin y al cabo el índice es un fichero adicional que hay que crear, que hay que cargar. Entonces lo que se hace es utilizar una función que se llama hash, que lo que hace es crear un campo que nos permite buscar por ese campo sin tener que cargar todo lo otro y sin tener un fichero grande de índice. Entonces, con esa función hash somos capaces de, a partir del número hash, encontrar la dirección y con esa dirección ya poder ir al fichero y sacarlo, el dato que queremos. Y con esto termino. Bien, creo que faltó aclarar en realidad acá que no se dijo tampoco, pero como para dejarlo aclarado, que acá no existe ese archivo, ya no existe más ese archivo índice, sino que directamente con el procesamiento de la función se accede al archivo de datos. A partir del valor que se está buscando, ¿sí? Este valor, que es el valor clave, digamos, que seguramente tiene almacenado en un campo probablemente oculto, porque no necesita el usuario conocerlo, ¿sí? El usuario en realidad conoce esto, zorro o el zorro rojo o lo que fuere. Esto me va a estar representando un puntero que me va a acceder directamente al registro. Directamente a ese registro, como me lo permitía hacer en el caso de un secuencial indexado, el índice, ¿sí? Esto directamente me va a estar permitiendo este valor hash acceder a un registro en particular sin la necesidad de ese archivo índice. César, una pregunta. Sí. Cuando se arma el fichero, que yo pongo que zorro tiene el número hash, el que figura ahí. Luego cuando quiero buscar la palabra zorro sería, yo vuelvo a escribir zorro, se vuelve a generar el número hash y ahí lo busca por el número hash. Yo nunca me entero de eso, ¿no? No, exacto. Esa función se mantiene constante, digamos, en la vida del archivo y va a trabajar siempre, ya sea desde la inserción hasta la consulta o la actualización. O sea, yo mientras escriba la frase completa que yo quiero buscar, en este ejemplo sencillo, ¿no? Yo la tengo que escribir ¿Sí? exactamente igual para que genere el mismo número hash. Sí, exacto. Sí, digamos, acá uno dice, bueno, no le voy a volver a pegar nunca a escribir el zorro rojo corre a través del hilo, pero en realidad es un ejemplo bastante burdo donde a lo mejor estas entradas son mucho más cortas porque son números de parte de automotor o no sé, o cualquier cosa que se les ocurra, combinación de tipo de documento y número, ¿sí? Que me van a permitir, digamos, localizar un registro a partir de esa entrada. Claro, claro, ok. Bueno. Bueno, entonces con esto terminamos lo que habíamos empezado a ver, que eran las organizaciones más comunes de archivos, ¿sí? Que fueron de pila, secuencial, secuencial indexado, indexado y hash. Vamos a pasar a otro concepto, ¿sí? Que es el de directorio. Piensen siempre, como yo les digo, que en esta unidad estamos hablando y que nunca hay que olvidarse de archivos almacenados en memoria secundaria, ¿sí? Todo este método de acceso refiere a cómo acceder a archivos almacenados en memoria secundaria. Todo lo que veamos y lo que vimos, digamos, dentro de esta unidad, tenemos que pensarlo desde ese punto de vista de grupos de datos almacenados en memoria secundaria, ¿sí? Y que todos van a tener alguna estructura similar que va a permitir a los sistemas operativos manejarlos así en forma unificada. ¿Mm? Bien. Ahora salimos un poquito del tema único de un único archivo, como puede ser algún archivo que haya sido definido para ser accedido en forma secuencial o con una función hash o con algún índice, ¿sí?
Sino que acá vamos a hacer, si quieren verlo como un paso para atrás, y nos vamos a detener en el directorio, donde ya vamos a charlar un ratito, pero los directorios van a ser aquellos ficheros, porque en realidad son otros ficheros también, que permiten gestionar y mantener los ficheros individuales desparramados por la unidad de memoria secundaria. ¿Sí? Todos habremos usado alguna vez un explorador de archivos y nos damos cuenta que ese explorador de archivos nos lista, nos muestra, ¿sí? Una serie de, a ver, una serie de carpetas, de archivos en particular, ¿sí? Y en realidad nos está mostrando todo lo que tenemos almacenado en la memoria secundaria, una o varias áreas. A eso me refiero con la gestión de archivos desde un punto de vista, otra vez se colgó, desde un punto de vista administrativos, ya desde el lado del sistema operativo, viendo el conjunto de archivos de memoria secundaria y no, digamos, cada archivo individual. Bien, vamos a cancelar esto. Algo ya mencionamos de esa relación que había entre un archivo como nombre, por así decirlo, y el archivo almacenado en diferentes bloques del disco magnético o depende de la estructura que estemos hablando. Así que ahora vamos a retomar ese tema y en particular lo vamos a ver más en detalle. Bien, de ahora en más cuando hablemos de directorios vamos a estar pensando en un archivo que contiene información sobre los otros archivos. ¿Cuáles son los atributos más comunes que uno puede inspeccionar a través del explorador de archivos de los distintos archivos? ¿Qué información tenemos a la vista, digamos, gracias al explorador de archivos? Nombre, fecha de modificación, la extensión, fecha de creación. Claro, exactamente. Todo eso son atributos, digamos, de los ficheros individuales que en algún lugar el sistema operativo los tiene que mantener. Y lo que sucede generalmente es que se mantienen en otros ficheros, ¿sí? Que llevan el nombre de directorios. Esos atributos son algunos y en realidad van a ser el reflejo hacer el reflejo de algún archivo que ocupa un determinado grupo de bloques en la memoria secundaria y que van a representar a través de un fichero en particular llamado directorio. La mayor parte de esos atributos la gestiona el sistema operativo, la mayor parte. Puede haber algún tipo de atributo particular que quede por fuera, pero la mayor parte de todos ellos la maneja el sistema operativo. Imagínense si dejaría librado a que cualquier programa de usuario pueda modificar atributos como cantidad de disco asignado, extensión y un montón de otros datos, sería digamos, un desorden bastante interesante. Con lo cual, ahí está la disputa también, cuáles son aquellos atributos que sí o sí necesita o se considera que es el sistema operativo que necesita mantenerlo y cuáles podrían estar a cargo de otras aplicaciones. Lo que sí, gran parte de esa información está disponible para los usuarios y las aplicaciones.
nosotros cuando hagamos alguna aplicación donde le pidamos al usuario que ingrese un nombre de archivo o que le abramos un cuadrito de texto donde pueda examinar por el árbol del sistema, le vamos a estar de alguna forma haciendo disponible la información al usuario. Que hay una carpeta, dentro de otra carpeta, dentro del disco C o de la red o lo que fuere, ¿sí? Y toda esa información, que incluso para nosotros como usuario también está disponible, siempre se da a través de alguna rutina del sistema. Por más que nosotros podamos armar una aplicación, por más que nosotros podamos usar el explorador de archivos, por más que podamos acceder a la línea de comandos, ¿sí? Siempre eso va a ser, digamos, teniendo como intermediario alguna rutina del sistema operativo que se encargue de gestionar los ficheros. Este cuadrito es el mismo que veíamos en las primeras diapositivas. Nosotros vemos los archivos más desde el lado a lo mejor de una aplicación o desde un explorador de archivos. Y el directorio lo que nos va a permitir es tener una proyección, digamos, de ese archivo que estamos trabajando hacia un sector del disco magnético donde en una determinada cantidad de bloques se almacena esa información. Es decir, el directorio nos va a permitir mantener esa relación y no perderla, porque el día que en la entrada de directorio se pierda que el archivo A está ubicado en los bloques 0, 1, 2, 3, 4 y 16, no podremos más recuperar el archivo en cuestión. Bien, así que vamos a revisar ahora cuáles son de los atributos más comunes, digamos, de los cuales no zafa ningún sistema operativo, por así decirlo. ¿Cuáles son los que se almacenan en un directorio, en este fichero particular llamado directorio? Como bien dijeron antes, el nombre fichero, ¿sí? Es el nombre que elige quien crea el archivo, ya sea que lo cree automáticamente por un programa, una aplicación, o que el sistema crea algún archivo, ya sea previamente definido por un nombre único o casi random, ¿sí? O porque el usuario en realidad haya escogido un nombre en particular o hayamos elegido. La particularidad que tiene, digamos, este nombre elegido es que debe ser único dentro de un directorio específico. Debe ser único como exigencia. Muchas veces cambia de sistema operativo a otro este criterio de unicidad. Por ejemplo, en Windows están diferenciadas o estaban... Ahora ya no estoy tan seguro de decirles esto, pero estaba diferenciado, digamos, o era lo mismo un archivo, escribirlo en mayúsculas como en minúsculas. Mientras que en otros sistemas operativos eran dos archivos diferentes. El archivo gastos. El archivo gastos con la G escrita en mayúscula, por ejemplo, en el mundo Unix, es un archivo diferente al archivo gastos escrito con la primera y segunda en mayúscula, por decirles una cosa, ¿sí? Hace esa diferenciación. En Windows ya no me acuerdo, tendría que probarlo, pero me parece que no hace la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Otro tema? César, Sí. perdón, ahí dice debe ser único dentro de un directorio específico. ¿Sería una carpeta? Claro, exacto. Ahora vamos a ver que cada carpeta la podemos asociar a un archivo directorio, exacto. Ah, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, un directorio no es sinónimo de carpeta. Sí, exacto. Por ¿Sí? eso, cada directorio lo vamos a ver como un archivo en particular, ¿sí? Que me va a estar representando el contenido de una carpeta, ya sea desde la raíz para abajo, digamos.
Ahí en Windows, César, por lo menos yo lo he hecho varias veces. Creo que filtra primero por la extensión, aparte de tener el mismo nombre, te lo permite siempre y cuando tenga distinta extensión. Sí, pero mayúscula y minúscula, digamos, no reconoce, no diferencia, digamos. Si vos me da la impresión que no puedes tener uno en mayúscula y otro en minúscula. Windows lo Con la toma con misma un. extensión. Sí. Ni idea, ni idea eso. En una época estoy seguro que era así, ahora ya me entró la No, duda. ahí lo probé recién. Sí, No diferencia. Si tiene por lo escrito en minúscula o todo en mayúscula, te dice que ya existe. claro, sí, sí. Entonces sigue igual. Me pareció que en algún momento había cambiado eso. Sinceramente no le presté atención. Pero, por ejemplo, ya les digo, en los sistemas Linux o Unix, sí, sí tiene esa diferencia. Vos podés tener incluso con igual extensión, pero mientras que los nombres difieran lo que es mayúscula y minúscula, te lo toma como dos archivos distintos. Por eso hay algunos cambios de un tipo de sistema operativo a otros. Por ejemplo, Windows en cuanto al tipo de fichero, es decir, a lo que llamamos extensión, en su gran mayoría, las extensiones son de 3 o 4 letras, mientras que en Linux no tiene un límite, digamos. Las extensiones pueden tener 5 o 6 letras sin ningún tipo de problemas. ¿Mm? Pero bueno, son particularidades de los distintos sistemas operativos y más allá de eso, ambos, al menos estos dos, almacenan en los directorios estos datos. El nombre de fichero, ¿sí? El tipo de fichero, la organización del fichero, que es lo que veníamos conversando, el volumen donde está almacenado el fichero, la dirección de inicio. Muchas veces esa dirección de inicio está pensada como para arrancar la búsqueda de lectura, ¿sí? Después vamos a ver que la manera en que se rastrea, digamos, el contenido de un archivo, a partir de esa dirección de inicio, puede ser diferente según la forma en que está almacenado en el disco secundario. Pero bueno, la dirección inicial dentro del disco de la memoria secundaria es un dato que se almacena dentro del directorio. El tamaño usado, en cuanto al tamaño generalmente el tamaño utilizado suele ser muchas veces menor que el tamaño asignado, teniendo en cuenta esos dos últimos valores que se visualizan ahí. Muchas veces tiene asignada una determinada cantidad de bloques, pero si el tamaño utilizado se refleja en bytes, por ejemplo, puede que sea menor debido a que no se usa todos los bloques completos. ¿Mm? Después otro grupo de información, otro tipo de datos que el sistema operativo mantiene sobre los archivos en los directorios, ¿sí? Tiene que ver con el control de acceso. Un dato y un término que probablemente repitamos a lo largo de la noche es el de propietario. Se dice que el propietario de un archivo es aquel que lo creó. Y el que lo creó, digamos, es el que tiene el control total sobre un archivo, sobre un fichero. Es el dueño, o por ahí en literatura escrita en inglés aparece como el owner, ¿sí? El propietario del archivo. Él es el que tiene los privilegios máximos, junto con el superadministrador en el caso de que estemos hablando de un sistema de operativo compartido entre usuarios, ¿sí? Siempre en todo sistema operativo va a haber un usuario con un superusuario o un usuario con todos los privilegios para poder, entre otras cosas, gestionar, digamos, el sistema. Pero tanto el propietario como ese superadministrador va a ser el que tenga la posesión, digamos, y la potestad de otorgar accesos, de negarlos, cambiarlos de lugar, disminuir privilegios y demás. Bueno, información de acceso, fíjense que todo esto es parte de este grupo de atributos denominado información de control del acceso.
Sí, probablemente esta categoría en sistemas operativos monousuario tenga menos llegada, digamos, tenga menos sentido. Pero en sistemas operativos multiusuarios, la idea es que la posibilidad de controlar quién accede y de qué manera a cada fichero es un tema más preocupante. ¿Qué acciones se permiten sobre un archivo? ¿Sí? ¿Qué acciones y a quién también? Todo se va a conjugar dentro de este grupo de información. ¿Quién va a poder leerlo, escribirlo, ejecutarlo, copiarlo? ¿Sí? Todo eso es configurable, digamos, para que se pueda, digamos, mantener la información que se está almacenando en ese archivo en forma acorde a las necesidades del mismo. Después, con respecto a la información del uso del archivo, la fecha que se creó, quién lo creó, la fecha del último acceso, bueno, ahí ahí tiene bien diferenciado, ¿sí? Acá tiene bien diferenciado las o distintos atributos acerca de y muy particulares acerca de operaciones. Por ejemplo, el último acceso de lectura, el último acceso con modificación o de modificación, de la última copia de seguridad, ¿sí? Muchos datos que no solo el momento que se produjo, sino quién lo hizo, ¿sí? Muchos datos que probablemente no son de uso cotidiano en ambientes hogareños, digamos. Pero sí que para el sistema, el administrador tanto del sistema como del sistema operativo, digamos, le van a ser de utilidad. Este último punto, que tiene que ver con el uso actual, más que nada está también muy relacionado no solo con el control de acceso, porque en realidad si un archivo está en uso es porque se le permitió a alguien accederlo, ¿sí? Y esto está más orientado a la compartición de archivos. Tiene que ver con definir o poder llevar el control si un fichero está abierto, si ese archivo abierto puede ser compartido por varios usuarios o solamente un usuario a la vez lo puede utilizar, si ese fichero se ha modificado en memoria y falta todavía registrar la copia en el disco de esos cambios almacenados, de esos cambios producidos. Así que tiene que ver toda esa información con el uso más que nada del. Hoy me fijaba. A ver si lo podemos ver acá sin que se me cuelgue la PC. Acá en la opción de esta es la vista típica, ¿no es cierto?, del explorador de archivos, pero uno acá también le puede agregar columnas de información, ¿sí?, a cada archivo. Y fíjense que son estos atributos que estamos hablando en este momento, ¿no? Más allá de que hay muchos que probablemente nunca los usemos, y que solamente si tenemos que buscar algo muy particular los podamos requerir. Hay un montón de atributos que están disponibles para ser visualizados en el explorador de archivos, ¿sí? Y que muchos tienen que ver con la naturaleza del archivo, porque por ejemplo, fíjense, todo esto que dicen alto fotograma, ancho fotograma, seguramente están específicamente pensados para aquellas carpetas que contienen imágenes. Que uno, cuando tilda en el archivo, probablemente acá abajo ve alguna reseña, ¿sí? Otros aparentemente están orientados a las carpetas de correo electrónico, ¿sí? Gestión de datos de personas. Y un montón de información
que seguramente es relacionable con algún archivo en algún ambiente, no necesariamente en todos en todas las carpetas va a ser posible encontrar esta información. Por eso también dice que muchas de las, a ver, vamos a probar con alguno. A ver si muestro esto. ¿Ven? Me muestra esas columnas vacías. Yo no sé ante qué, o en qué carpeta, o ante qué tipo de archivo estas columnas pueden llegar a tener sentido. Pero bueno, el sistema operativo en realidad las tiene disponibles como para si se necesitan, digamos, poder llegar a mostrarlas. Seguramente si nos metemos en alguna carpeta con imágenes, ¿sí? Y entramos a revisar, o videos, entramos a revisar algunos datos y lo tildamos, en las columnas de costado podamos ver información relacionada a ese video que muchas veces esa información, ¿vieron lo que decía acá? Gran parte de la información la gestiona el sistema operativo. Y otro tema, relacionado con esto, es que gran parte de esa información se almacena en los directorios y gran parte de esa información también se almacena junto con el archivo. Más que nada para que no hacer tan grande el directorio, entendiendo como directorio aquel archivo que hace referencia a cada uno de los archivos individuales que contiene. ¿Sí? Casi seguro que toda esa información o gran parte de la gestión del sistema operativo y haya alguna que esté solamente almacenada junto con el archivo para no aumentar indiscriminadamente el tamaño del directorio. Bien. Bueno, sí, que la estructura de los directorios va a diferir de los distintos sistemas operativos. Hablando de directorio como aquel fichero donde se van a almacenar datos de los archivos, ¿sí? Bueno, ahí está lo que yo les comentaba, que parte de la información va a estar en el directorio y parte va a estar asociado al fichero, en algún registro, digamos, asociado al fichero. La estructura más simple de un directorio es una lista de entradas, un archivo secuencial, donde la clave sería el nombre. O en el caso de Windows, digamos, podemos pensar la clave en realidad como nombre más extensión. Porque en realidad si tenemos un gasto.xls, podemos tener en la misma carpeta un gastos.txt y un gastos.doc, ¿sí? Todos archivos distintos. Entonces, lo que representaría la clave que no me dejaría que haya dos archivos iguales es el conjunto de nombre más extensión. ¿Está bien? Esto fue así originalmente. Arrancó, digamos, tan simple como esto, una estructura de archivos. Un directorio que era un archivo secuencial, donde la clave era el nombre del archivo, obviamente iba a estar ordenado alfabéticamente, ¿sí? Y que tenía un único directorio, un único archivo directorio, un único archivo secuencial, haciendo referencia a los archivos almacenados. Pero ¿qué pasó? En la medida que fueron creciendo los sistemas, esto fue inadecuada, digamos, esta estrategia, no sirvió, o tuvo, más que no sirvió, tuvo sus limitaciones. Incluso antes de los sistemas multiusuarios. Probablemente cada uno de nosotros nos guste tener los archivos, organizados, y nos interesaría tener dos planillas de gastos. Una para los gastos laborales y otra para los gastos del hogar, por decir algo, ¿sí? Con lo cual, la estrategia de un único directorio, donde el nombre del archivo era la clave, ya perdía sentido, ya perdía peso, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la evolución de esto? La evolución de esto fue llegar a tener lo que hoy tenemos,
directorios multinivel, que ya lo vamos a ver pronto, ¿sí? Pero concentrémonos, si queremos, en una unidad con un único directorio, donde en ese archivo llamado directorio, la clave de cada entrada va a ser el nombre del archivo del cual representa, por decirlo de una forma. ¿Mm? Ese directorio tiene que permitir realizar operaciones, obviamente siempre a través del sistema operativo. La primera operación es el buscar fichero. No sé, a mí se me hace pensar en la lupita que tiene el explorador de archivos a la derecha para buscar un fichero dentro de un directorio, ¿sí? Obviamente esa función va a ser siempre a través del sistema operativo. Va a haber un programa, a lo mejor de interfaz gráfica como ese, para permitirme encontrar un fichero. Pero siempre va a ser a través del sistema operativo. ¿Mm? Incluso si manejando por ahí la interfaz de DOS, el command que se le dice, este, con la instrucción dir me va a permitir mostrar o buscar, digamos, ficheros que yo pueda tener en un directorio en particular. Acá estoy parado en un directorio que se llama user César, ¿sí? Y con este comando, digamos, el sistema operativo me está mostrando qué archivos tengo en esa carpeta. Ahora vamos al directorio donde están las fotos, las imágenes, ¿sí? Ahí yo puedo ver a través de una intervención del sistema operativo, digamos, qué imágenes tengo en esa carpeta. Que es lo mismo de última que me devolvería el explorador de archivos en forma gráfica, exactamente lo mismo, digamos. Sí, si buscamos seguramente este acá, ¿sí? Este archivo, a ver cuáles son las propiedades. Es el JPG, digamos que me está mostrando el sistema operativo listado en formato no gráfico como último registro de ese directorio. ¿Mm? Bien, así como tenemos operaciones que nos van a permitir buscar un fichero, ya sea en formato gráfico, en forma de texto, como fuere, ¿sí? Habrá que contar con operaciones que permitan crear ficheros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa, viéndolo desde el punto de vista del sistema operativo y del concepto de directorio? ¿Qué significa crear un fichero? Desde el punto de vista de directorio, cuando quien crea el fichero y le asigna un nombre, el directorio Ujú. va a tener que chequear que no exista alguno con el mismo nombre, el mismo tipo. Y después, ¿qué más? Espacio en memoria. Exacto. Exacto, controlar que no exista ya uno con el mismo nombre, definir qué espacio de memoria se le va a dar y qué más falta. Una vez que se definió eso, ¿qué falta? Para que después esté disponible, supóngase, para la búsqueda. La ruta de acceso. La ruta de acceso, digamos, está bien. Con un control previo, supóngase que estamos recibiendo desde alguna aplicación la solicitud de esta operación para crear un fichero. Se irá a controlar que en esa carpeta no exista otro con el mismo nombre. Se va a definir en qué zona de la memoria secundaria se va a almacenar y para finalizar, ¿qué está faltando? Crearlo en sí, digamos, llevarlo
¿A memoria secundaria? Bien, supóngase que se le asigna memoria secundaria el bloque, por decir algo, 20, 22 y 23. Bien. ¿Qué más está faltando para poder llevar ese control, digamos, ese registro del, a ver, de la zona de memoria ya asignada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más está faltando? ¿Tiro un bolazo? ¿Un puntero? No sé. Sí, pero ¿y a dónde lo guardamos ese puntero? En el directorio que lo contiene. Claro, exacto. Falta que en el directorio, digamos, crear la entrada para ese archivo, ¿sí? Está bien, primero nos fijamos que no esté o no haya uno con el mismo nombre. Una vez que concretamos, digamos, ese control, definimos en qué zona de la memoria secundaria se va a almacenar. Después, habrá que, sabiendo eso, se va a saber la posición inicial del archivo, pero falta agregarlo, digamos, al directorio. Crear una entrada en ese fichero que diga, este fichero nuevo que acaban de solicitar se va a llamar tal, va a estar en tales sectores, ¿sí? Y le vamos a establecer un puntero al inicio. Y probablemente guardemos la cantidad o se guarde la cantidad de bloques asignados y algún valor más, ¿sí? Pero sí o sí, eso tiene que culminar con agregar una entrada en el directorio. Básicamente, crear un fichero es eso, es agregar una entrada en el directorio para tener Claro, el porque registro. el directorio en sí mismo también es un fichero. Entonces agregamos un registro a ese fichero, digamos. Exacto, exacto, porque si no, no habría forma después de buscarlo. Si solamente en el instante de la creación definimos que ese fichero va a ocupar tantos sectores en tal lugar, si no tenemos registrado en algún lado, ¿sí?, esa relación nombre asignado a espacio ocupado realmente en el disco, la estaríamos perdiendo, ¿no es cierto? Con lo cual, borrar un fichero, ¿qué significa? O con qué, a ver, ¿con qué única operación estaríamos perdiendo César, un fichero? una pregunta. Sí. ¿Para todo el sistema hay un único fichero directorio No, que no. almacena todo? ¿O por cada carpeta vos tenés un fichero directorio? Mira, un único directorio no hay. Diferentes, a ver, tipos de organizaciones, digamos, cuando, lo manejan distinto, pero en general es una carpeta, a ver, o por usuario o por directorio en realidad, digamos. Pero puede darse en los sistemas multiusuarios, ¿sí?, que haya un directorio padre, un directorio raíz, y después por cada usuario un directorio y muera ahí, o tener, digamos, que es lo más común, un directorio por cada carpeta. ¿No? Podría darse que por cada carpeta que yo creo, estoy generando un fichero directorio. Sí, exacto. Sí, sí. Así es. Por ahí por cuestiones a ver, por cuestiones de no desperdiciar, digamos, tanto espacio en discos secundarios, porque vos pensás que esa estructura tiene que conservarse cuando la máquina se apaga. Con lo cual, esa estructura no tiene otro lugar donde cumplir, digamos, con esa situación que es la memoria secundaria, ¿sí? Si cada vez que la máquina se apagase se perdería toda esa estructura, sería un trabajo en vano. Muchas veces hay distintas técnicas que hacen, digamos, que optimizan el espacio utilizado por los directorios. Pero básicamente, digamos, la idea es esa, tener una única, a ver, un único directorio por cada carpeta. Es lo más común. Bien. Pensando en esa idea que tenemos un archivo directorio por cada carpeta. ¿En qué o qué significaría o qué representaría borrar un fichero?
borrar el registro en el directorio. Claro, exacto. Solamente eso. El hecho de que no exista una relación entre esa entrada en el directorio y el espacio almacenado, ese espacio se pierde. Se pierde en el sentido que no tiene relación con ninguna entrada en el directorio. Es por eso que no es que se sobrescribe el archivo, digamos, y en realidad se pierden los datos, sino que lo que se pierde es la entrada en el directorio y por ende la relación hacia ese conjunto de datos. Ese espacio va a estar, digamos, sin ningún archivo relacionado y va a estar disponible para ser ocupado nuevamente. Pero borrar un fichero simplemente alcanza con quitar la entrada en el directorio. Con eso bastaría. Por eso se podría recuperar un archivo siempre y cuando no haya sido sobrescrito, por más que esté borrado del registro, del directorio. Claro, por eso hay ciertas utilidades que te permiten eso, ciertos, esa marca, digamos, en el directorio, o esa entrada en el directorio está marcado como borrado y aún queda esa información, mientras que no se haya sobrescrito, digamos, el área de datos que utilizaba anteriormente, podría llegar a ser recuperado con bastante facilidad. Bueno, y sí. Perdón, César, ya que está, me Sí. acordé de otra cosa. Y lo que se denomina, y no sé si estoy bien, no está bien lo que voy a decir, tabla de asignación de archivos, ¿tiene algo que ver con alguna parte de todo esto? Digamos, es eso, es la FAT, ¿sí? La File Allocation Table, es esto, es el directorio, digamos, para para una estructura en particular. FAT32, digamos, es una estrategia de almacenamiento de directorio. NTFS es otra. Son distintas alternativas a la hora de gestionar o manejar los directorios, digamos. Claro, sería, ¿es una por directorio o es una general? En general es una por directorio. En general es una por directorio. Una FAT, digamos, ¿sí? O un archivo indexado por directorio. Bien, gracias. Bien, y lo que nos quedaba ahí por comentar como operación a llevar a cabo sobre los directorios es la de listarlo al directorio, ¿sí? Es aquella operación que me va a permitir, desde el punto de vista de la aplicación de usuario, poder ver qué es lo que contiene un directorio. Ese listado, ya vamos a ver ahora cuando veamos los permisos, puede ser completo, ¿no es cierto? Es decir, que yo como usuario del sistema pueda ver lo que realmente hay en ese directorio en forma completa o solamente algunos archivos o de esos archivos algunos atributos. Todo depende de cómo haya estado configurado y permitido el acceso a los archivos de ese directorio. ¿Mm? Y una última operación que queda, que debe, un sistema operativo debe brindar hacia las aplicaciones de los usuarios es el tema de actualizar el directorio. ¿En qué sentido? Hay muchos de los atributos, ¿sí? Pueden modificarse quizás por situaciones externas, más que nada pensado desde el punto de vista de un sistema multiusuario. No sé, probablemente yo estoy viendo un conjunto de ficheros y que justo en ese momento otro usuario lo esté actualizando. Con lo cual debería poder el gestor de ficheros mostrarme la información actualizada. Es decir, que por más que cuando yo lo vi por primera vez al fichero tenía una fecha de modificación de ayer y determinado tamaño, si en forma concurrente otro usuario desde otra computadora o desde algún espacio de la red le cambió el tamaño y lo actualizó, esta operación de actualizar el directorio
debiera ser uno de de las operaciones que pueden llevarse a cabo a través del sistema operativo. ¿Por qué? Porque esa entrada seguramente va a modificarse. Se irá a modificar el tamaño, el archivo de la última modificación, la fecha de la última modificación, ¿sí? Un montón de atributos con una única operación de escritura, tal vez. Y acá es donde antes me estaba adelantando en cuanto a la organización de los datos. Originalmente, ¿sí? Los directorios tenían un único nivel, un único archivo indexado, donde la clave era el nombre del archivo. Lo que pasa es que esta estructura dejó de ser adecuada, dejó de ser conveniente, digamos. Desde un usuario, ya sea para un usuario o para un sistema compartido. Para un usuario, por lo que yo les decía, probablemente nos interese tener dos planillas de gastos. Una es la casa y otra lo que es el trabajo, por decir algo. Entonces, con la estructura única de directorio, iba a ser imposible tener esta organización. Y ni que hablar si estamos hablando de sistemas compartidos, donde varios usuarios guardan información en la misma unidad, en el mismo volumen. Entonces, la primera solución, visto desde o pensado para un esquema, digamos, multiusuario, fue con dos niveles nada más. Un directorio raíz, un directorio raíz o maestro, ¿sí? Y un directorio por cada usuario, donde sí el directorio por cada usuario era una lista sencilla, una lista simple, de un único nivel. Este fue el primer, el primer approach, digamos, en cuanto a intentar mejorar la única lista de directorios sencilla o simple. ¿Qué tenía acá? En el directorio maestro no solo guardaba información de direccionamiento hacia los directorios de usuarios, sino que también todo lo que tiene que ver con la información de control de acceso. Es decir, para cada directorio hijo, por así decirlo, cada directorio de usuario, iba a almacenar cuáles eran los permisos por cada uno de los usuarios. Y después sí, cada directorio de usuario iba a ser una lista simple. Evidentemente, esto con el tiempo tampoco fue lo más óptimo. ¿Por qué? Porque cada usuario seguía, digamos, con la necesidad que planteamos recién, de tener información organizada de otra manera, ¿sí? Y es así como nacen los directorios multinivel, o también llamados estructuras jerárquicas en forma de árbol. ¿En qué consiste, digamos, estos directorios multiniveles? Siempre partiendo de un directorio maestro, de un directorio raíz. ¿Sí? Como un directorio único, sencillo, un directorio, digamos, típico, donde cada uno de sus nodos, de sus entradas, por así decirlo, pueden ser o otros directorios, o pueden apuntar a otros directorios, o a ficheros individuales. ¿Está? Y así se pueden ir anidando, ¿sí? Cada subdirectorio o directorio que depende del directorio maestro puede tener sus propios subdirectorios o archivos como hojas, digamos, de ese árbol. Fíjense, este subdirectorio del primer nivel, ¿sí? Va a tener como hojas o como nodos otros subdirectorios o un fichero directamente. Y esa recursión de subdirectorio en subdirectorios se va a permitir hasta un determinado límite, hasta un determinado rango, dependiendo también de cada sistema operativo. Esa cantidad de subdirectorios anidados, generalmente está limitada y depende también de cada uno de los sistemas operativos.
Cada uno de estos directorios, ¿sí?, puede ser un fichero secuencial, ¿sí?, o en el caso de ser muy grande, digamos, hay alternativas que la manejan con el esquema de la función hash que vimos. ¿Para qué? Simplemente para disminuir los tiempos de acceso. Bien, acá me faltó, a ver. Ah, no, viene después, no dije nada. O sea que tenemos esta estructura jerárquica de árboles permitió, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista multiusuario, tener un directorio maestro con un subdirectorio reservado probablemente para cada usuario y después internamente a cada uno de ellos también se podía organizar como cada usuario prefería manejarse o moverse, ¿sí? Lo que sí, acá cabe mencionar el tema del nombrado de un archivo, que algo tiene que ver con lo que veníamos viendo antes. Cada fichero debe tener un único nombre. Antes decíamos, en realidad, pensando desde el punto de vista de Windows, un único nombre nos referimos a nombre más extensión, ¿no es cierto? Y esta estructura jerárquica, ¿sí?, ya hace más difícil, digamos, que tengamos nombres repetidos. ¿Difícil en qué sentido? Al nivel de este subdirectorio, por ejemplo, no vamos a poder tener el mismo nombre, ¿sí?, como hijos de este subdirectorio. Pero sí vamos a poder tener un fichero A en este nivel, un fichero A en este nivel y un fichero A en este nivel, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que en realidad el nombre único del archivo es aquel nombre formado por todo lo que se llama el camino del mismo, por todo el path que se llama, ¿sí? Lo que hace único a cada archivo es el nombre, teniendo en cuenta que vamos a hablar de nombre como lo que está definido acá abajo. El conjunto de nombres de directorios arrancando desde el directorio raíz hasta el nombre donde se encuentra el archivo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro. ¿Cómo se llama eso, César? El nombre del archivo en realidad ya en esta estructura jerárquica de árbol no se resume solamente en el nombre individual, sino en la sucesión de nombres que arrancan desde el directorio maestro y pasan por todos los subdirectorios, digamos, hasta llegar al fichero en particular. A ver, o dicho de otro modo, cualquier fichero puede individualizarse, ¿sí?, e incluso localizarse, siguiendo un camino desde el directorio raíz, que es el superior o el maestro, hasta, ¿sí?, hasta el nombre del fichero en sí, bajando por cada una de las ramas. Fíjense, acá habría un ejemplo en particular que hace referencia al nombrado de un archivo, es decir, al nombre único que sí o sí tienen que tener los archivos y que este nombre, ¿sí?, no se puede repetir en las unidades secundarias de memoria. Por ejemplo, acá tenemos un único directorio maestro, que es el directorio raíz que nosotros veíamos acá arriba, ¿sí? Ese directorio maestro apunta a un directorio que se llama usuario a un directorio que se llama usuario C y a un directorio que se llama usuario B. ¿Está bien? Este directorio de usuario B apunta a dos carpetas, dibujo y texto. Dentro de la carpeta de dibujo, directorio de dibujo, hay un archivo que se llama ABC, que también está en este directorio. Pero si ustedes se fijan, siguiendo desde la raíz, ¿sí?, el nombre completo del archivo, que significa arrancar por el directorio maestro y siguiendo toda la jerarquía de directorios, es diferente para este archivo y para este.
¿Por qué? Porque la ruta de acceso, nombre completo de este archivo es usuario B, que es el primer directorio debajo del maestro, dibujo es el segundo directorio debajo de usuario B, ¿sí? Y ABC, que es el nombre del archivo. Esto es lo que se llama la ruta de acceso completa o el path completo. Mientras que para este archivo ABC, que está dentro del directorio usuario A, dentro del directorio texto, dentro del directorio usuario B, la ruta de acceso completa es precisamente usuario B, texto, unidad A, ABC. Y esto hace que estos dos archivos puedan convivir en esta unidad de memoria secundaria, porque la ruta de acceso completa es diferente. ¿Sí? Es muy distinta debido a que están en carpetas diferentes. Fíjense, hasta usuario B sigue en la misma ruta, por así decirlo, pero una bifurca en el directorio texto y otro bifurca en el directorio dibujo. Gráficamente sería que si este es el usuario B, después uno toma para la carpeta texto y otro toma para la carpeta dibujo, con lo cual tranquilamente pueden tener nombres separados porque van a ir a parar a diferentes directorios, no van a estar en el mismo nivel del mismo usuario, de la misma carpeta. Todos los sistemas operativos definen alguna manera de separar estos niveles. Esta barra, digamos, la barra de dividido es usada más que nada en los sistemas operativos del tipo Unix, ¿sí? y sus derivados. Windows usa la otra barra, la barra invertida, digamos, que es al revés de esto, como para hacer referencia a los caminos de archivos. A ver si tenemos... Fíjense que Windows los nombra. Empieza por el directorio raíz, que es el C, y cada una de esas carpetas, cada uno de esos directorios, las va separando con la barra inversa esta, la barra dividido, ¿sí? Y, por ejemplo, el path completo o la ruta completo de este último archivo, que es wsf.jpg, sería barra user, barra César, barra pictures, barra wsf.jpg. Y acá, en esta carpeta no puede haber otro archivo con ese nombre, wsf.jpg. Sí en otro directorio, probablemente en un nivel superior, supónganse. Desde la línea de comando, con este comando uno puede volver a hacer esto, digamos, de este nivel subir un nivel y así hasta llegar a la raíz, ¿sí? Acá en esta carpeta, barra user, barra César, tranquilamente podría haber un archivo con este nombre, wsf.jpg. ¿Por qué? Porque son niveles distintos. Es como si yo hubiera pasado de este nivel al de arriba. Y ahí sí tranquilamente los nombres se pueden repetir. Lo único que tiene que tener único en el nombrado de un archivo es la sucesión de nombres desde el directorio raíz hasta el archivo propiamente dicho. Y el nombrado relativo hace referencia a que siempre hay un directorio que se llama, o que lleva el nombre de directorio relativo, y que tiene que ver a dónde se inicia el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema multiusuario, todo el trabajo del usuario A va a ir a parar a esta carpeta, y de ahí para abajo, digamos, jerárquicamente hablando. Para el usuario C va a ir a parar a esta carpeta, para el usuario B. Igualmente, nosotros en un sistema monousuario, el directorio de trabajo va a ser el directorio en el cual en este momento estamos haciendo algo, ¿sí? Y expresar un archivo en formato relativo, digamos, es expresarlo en relación a la carpeta donde estoy en estos momentos. Un ejemplo. Este comando, el dir, me ayuda o me sirve para mostrar, digamos,
el contenido de un directorio. Precisamente dir, de ahí viene, de directorio. Vamos a poner el nombre de la carpeta y me va a mostrar todos los archivos que hay de esa carpeta. Si yo escribiría barra users barra César de esta manera, yo estoy diciéndole al directorio que me muestre atributos de este archivo que lo expresé en formato completo, absoluto, desde la raíz de la unidad hasta el nombre del archivo. Este es el nombrado completo o absoluto. Yo César, también ¿le podrías Sí. agrandar un poquito la ventanita? Esta no creo, porque el texto no me lo va a agrandar. Ah, tenés razón. Sí, esto va a ser imposible, me parece. Ah, lo grabamos. Pero sí podría pedir lo mismo, pero pedir que el directorio me lo muestre de ese archivo, pero expresado en forma relativa. Fíjense que de las dos maneras, si yo le pedí al directorio de este archivo, o sea, información de este archivo, donde el nombre lo escribí en forma absoluta, es decir, completa desde la raíz, y acá le pedí información de este archivo, pero donde el nombre lo expresé en forma relativa. ¿Relativa a qué? A la carpeta donde estoy parado en este momento. La información que me tira es exactamente lo mismo porque me muestra datos de ese archivo, ¿sí? Del mismo archivo que estoy pidiendo en realidad. Pero esa es la particularidad del nombrar el archivo. Un archivo, para ser único en una unidad de memoria secundaria, su path completo, su camino completo, ¿sí? Desde la raíz hasta él debe ser único. No puede haber otro archivo con todo este path completo. Eso me va a estar, digamos, controlando que dentro del mismo directorio no haya más de un archivo con el mismo nombre y tipo. Lo mismo podría haberlo hecho desde el explorador de archivos en forma gráfica, ¿no? Pero bueno, era una forma de mostrarlo desde otro punto de vista nada más. Bien. Cuando nosotros mencionamos los directorios como aquel archivo donde se guardaba información de los ficheros en realidad almacenados en el disco. Un subgrupo de esa información que mencionamos individualmente, que teníamos agrupado de información básica, información de direccionamiento. Un subgrupo era la información del control de acceso, que tenía que ver con cada archivo y la manera que el mismo iba a ser usado, compartido con otros usuarios, otras aplicaciones. Así que ahora nos vamos a detener un poquito en esa particularidad del gestor de ficheros, en lo que tiene que ver con la compartición de ficheros. Obviamente, hoy es impensado un sistema de archivos donde no se puedan compartir los mismos. Hoy son muy pocas las situaciones en las que un archivo no podría compartirse o no existiría la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, esos accesos deben ser controlados. ¿De qué manera? Generalmente en los sistemas multiusuarios, esos derechos, ya vamos a ver qué tipos hay, esos derechos de acceder a un archivo, se dan a nivel de usuarios o de grupos. ¿A qué me refiero con usuarios o grupos? Los sistemas operativos multiusuarios tienen la posibilidad de definir usuarios de trabajo, ¿sí? Como similar a como en un sistema monousuario se definen sesiones con usuario y contraseña. Bueno, en un sistema multiusuario se definen usuarios realmente, de ahí su nombre, con nombre de usuario y contraseñas. Y a cada uno de ellos se le asigna como mínimo un grupo.
que alguna vez lo hemos mencionado en los ejemplos. Por ejemplo, este primer usuario pertenece a marketing, este usuario pertenece a producción, este usuario pertenece a ventas y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que los grupos pueden involucrar a más de un usuario. Y muchas veces también se da que un usuario puede pertenecer a más de un grupo. Y es de esa manera que se asignan los permisos. ¿Y quién los asigna? El propietario va a tener siempre siempre la posibilidad de hacerlo, ¿sí? De otorgar o quitar permisos. Y por ende, el usuario administrador, digamos, de esta instalación también lo podrá hacer. Ya sea con permiso del usuario, ¿sí? A pedido del usuario, o para resolver algún problema que se pueda llegar a producir. Sí, muy bajo, pero te escucho. Digamos que permitir es no restringir. O sea, lo único que se hace es restringir algo. Al no haber nada, está permitido. Y los tipos de permisos, digamos, o lo que se llama derecho a accesos, son básicamente estos, que ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Hay algunos que tienen que ver con restricciones totales y hay otros que tienen que ver con permisos totales. Y entre esos dos extremos hay una variedad, digamos, de posibilidades. Vamos a ver este video que es una pequeña introducción de qué consiste, en qué consiste esto de gestionar los permisos en un sistema multiusuario. NTFS proporciona distintos tipos de permisos con los que gestionar la seguridad de nuestros directorios y archivos. Además, disponemos de ciertos permisos especiales que pueden influir en el comportamiento del sistema cuando alguien acceda a un recurso. Ahora estamos en un sistema con Windows 10. En el escritorio tenemos el directorio confidencial y con un clic derecho accedemos a sus propiedades. Podemos acceder a la zona de seguridad y vemos el nombre o grupos de usuario que tienen acceso a este directorio. Los grupos se identifican por tener 2 personas en el icono y los usuarios una sola. Seleccionando cada uno de ellos, en la parte inferior vemos los permisos y las denegaciones. Si accedemos a opciones avanzadas, podemos ver que el usuario Juan Nadie tiene acceso de lectura y ejecución, que es el máximo privilegio que tiene este usuario y por eso es el que se nos muestra. Si hacemos doble clic, nos muestra los permisos completos que tiene disponibles. Podemos mostrar los permisos avanzados. Tenemos el control total. Entre los permisos avanzados podemos encontrar atravesar la carpeta o ejecutar archivo. Este que está en segundo lugar. Puede ocurrir que no tengamos permiso para acceder a un directorio concreto o que dentro de un directorio compartido no queramos que el otro usuario pueda acceder a todo. Sin embargo, puede necesitar acceder a cierto subdirectorio. Aparte de lo obvio, que es ejecutar un programa, este permiso sirve precisamente para eso, para que un usuario pueda pasar a través de un directorio para el que no tiene permisos y así llegar al subdirectorio donde está el recurso para el que sí se le han concedido permisos apropiados. El permiso Mostrar carpeta, leer datos permite listar el contenido de un directorio para ver los archivos y directorios contenidos en él,
afecta al contenido de ese directorio y no al directorio en sí mismo. La parte de leer datos nos permite ver el contenido de los archivos, pero no tendremos capacidad para alterarlos de ninguna manera. Leer atributos permite ver cómo están configurados los mismos. Podemos verlos en la pestaña general de propiedades de un directorio o archivo. Por ejemplo, si creamos un directorio, podemos ver las propiedades y los atributos y las opciones avanzadas con algunos atributos adicionales. De vuelta en los permisos avanzados del directorio confidencial, para el usuario Juan Nadie, podemos también conceder permiso para crear archivos y escribir datos dentro del directorio. Crear directorios y anexar datos permite al usuario obviamente crear subdirectorios en la carpeta afectada, pero también sumar contenido al final de los archivos existentes, es decir, que no puedo sobreescribir el contenido que ya tienen, pero puedo ampliarlos. Escribir atributos y escribir atributos extendidos nos lleva de vuelta a los atributos que veíamos en la pestaña general de las propiedades del directorio, salvo que en este caso el permiso es no de lectura, sino de escritura. Esto no influye en los permisos de lectura o escritura, tan solo nos permite, por ejemplo, hacer que un directorio sea oculto o deje de serlo y que Windows lo indexe o lo deje de indexar. Eliminar subcarpetas y archivos nos permite obviamente borrarlas del directorio que nos han compartido. Eliminar nos permite eliminar el propio directorio. Los permisos de lectura nos dejan acceder a la información contenida y cambiar los permisos nos permitiría modificar esta página que estamos viendo ahora mismo. Tomar posesión nos permite cambiar la titularidad del archivo, con lo que el nuevo usuario se convertiría en propietario y podría restringir los permisos que concede a otros usuarios. En esta web de soporte de Microsoft, aunque no está actualizada a las últimas versiones del sistema operativo, podemos ver una tabla detallada de qué implica la habilitación de cada uno de los permisos básicos de la primera fila, con respecto a los avanzados que se encuentran listados en la primera columna. Bueno, a modo de ejemplo me parece que puede servir. Es de esta manera, como explicaba ahí en ese video, como en los sistemas operativos de red, donde hay, en este caso, tantos usuarios, ¿sí? Se configura una carpeta como file server, donde se van a guardar los archivos, y por cada carpeta, por cada nivel de directorio, se asignan permisos. Tal vez no tanto a nivel de usuarios, sino a nivel de grupos. Y como esos permisos se heredan, digamos, es cuestión de asignarle permisos para alguna actividad, a algún grupo, a tal carpeta, y eso se va a heredar para todos los archivos y subcarpetas que tenga dentro, ¿sí? Que se puedan crear. Vamos a ver ahora sí los permisos más comunes que pueden existir y que algunos seguramente van a coincidir con los que vimos ahí en el video. Nosotros le podemos, estos permisos que pusimos acá, que se proporcionan, ya sea a usuarios individuales, ¿sí? A grupos o a todos los usuarios del sistema en realidad, ¿sí? Tienen que ver con la manera en que una carpeta o un usuario puede llegar a ser usado, visto o tal operación por ya sea un usuario, un grupo o todos, ¿sí? El primer derecho de acceso que vamos a ver, y que es el más restrictivo, es que se denomina ninguno. Si a un directorio en particular o a un archivo en particular le doy derecho de ninguno, digamos, supónganse a un grupo de usuarios, ese grupo de usuarios no lo va a poder, ni siquiera va a estar enterado que existe ese archivo, porque no lo va a visualizar en el explorador de archivo, ni desde la línea de comando, ni de ninguna forma, ¿sí? Definir que un fichero tiene derecho de acceso denominado ninguno a tal usuario o a tal grupo de usuarios va a hacer que ese usuario no pueda enterarse de que existe ese fichero. Darle derecho de acceso de conocimiento significa que a un usuario darle únicamente derecho de conocimiento sobre un fichero o sobre una carpeta le va a permitir
estar enterado que ese fichero, esa carpeta existe, pero solamente eso. No lo va a poder ni abrir, ni obviamente borrar tampoco, solamente verlo, visualizarlo, saber que existe y nada más, ni siquiera ver las propiedades, nada por el estilo. Digamos, como verán, empezamos de los más restrictivos, digamos, y vamos a ir hacia los más amplios. Permiso de ejecución significa darle la posibilidad a un usuario que puede ejecutar un archivo, pero en muchas versiones del sistema operativo, ejecución significa solamente eso, ejecutar un archivo. ¿Y a qué va esta aclaración? Uno, para ejecutar un archivo, en realidad, ¿qué significa ejecutar un archivo? Copiarlo de alguna forma en memoria primaria, en memoria principal, ¿sí? Pero eso no da, por más que tiene añadido el permiso de lectura, obviamente, para poder ejecutar un archivo, no significa que ese archivo se pueda copiar, por ejemplo, ¿sí? Es solamente ejecución. Es tan restrictivo como eso. Es para permitir que algún usuario pueda ejecutar, algún usuario o algún grupo pueda ejecutar tal aplicación. De lectura significa que se puede inspeccionar un archivo, ¿sí? Se puede leer, pero no modificarlo, solamente de lectura, como lo dice su nombre, como lo dice digamos, ese derecho, nada más que eso. Adición, el permiso de adición hace posible que un usuario o un grupo de usuarios agregue información al archivo, pero solo al final, nada más que al final, ¿sí? Piensen en la estructura, digamos, la estructura de pila, permitiría que un usuario agregue al final datos, pero no que modifique datos anteriores ya previamente grabados. En cambio, la actualización, ¿sí? La actualización sí permite agregar datos, agregarlos en cualquier zona del archivo, incluso borrar datos del archivo. Obviamente modificarlos también y borrar datos. Lo que no va a permitir el derecho de actualización es borrar el archivo. Lo puede llegar a dejar vacío si es que borra todo su contenido, pero no en el archivo como unidad. ¿Sí? Sí. Este permiso está referido, digamos, a los datos incluidos en el archivo. Distinto al último derecho nombrado acá abajo, que es el de borrado. Si un usuario tiene permiso de borrado sobre un archivo, o un grupo de usuarios tiene permiso de borrado sobre un archivo, es decir, tiene, digamos, la posibilidad, obviamente, tiene que tener la posibilidad de leerlo, ¿sí? De agregar información, es el permiso más amplio, por así decirlo. Generalmente ese permiso está reservado para el propietario del archivo y bueno, para los administradores del sistema. Pero como existe también este derecho, el anterior, que es el cambio de protección, esos usuarios, ya sea el administrador o el dueño de un archivo, el dueño del fichero, el propietario, puede brindar o dar la posibilidad de cambiar esos permisos. Es decir, el propietario de un archivo puede darle a otro usuario, a otro grupo, la posibilidad de borrarlo, agregar, de cambiarlo como solo lectura, como ejecución, ¿sí? Siendo el de borrado el derecho más amplio, el que le da mayor posibilidades en cuanto a la manipulación del archivo. No me salté ninguno, no. No, está viendo si alguno de los puntos que quedó acá me quedó. Bueno, y vamos a cortar acá por hoy. Vamos a cortar acá y acá, digamos, va a ser el tema el último tema que va a entrar en el parcial del lunes que viene, ¿eh? El viernes vamos a completar lo que nos queda de esta unidad, ¿sí?
pero esto va a quedar ya para el examen final, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado ahí como para preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? César, una pregunta. Yo Sí. aún no revisé el PDF, el último que mandaste, que está toda la parte de ficheros. Pero Sí, hasta lo que vimos hoy, ¿está todo en ese PDF? sí, está incluso hasta lo que vamos a ver el viernes que viene. Ah, bueno, dale. Está la unidad completa. Y Bueno, sí, perdón, el sí. viernes que viene, digamos, veríamos lo que queda de este PowerPoint. El viernes que viene vemos lo que queda de este. Si quieren, ¿cómo es? Repasar algún tema en particular, hacer así algo, más que nada sacar de alguna duda que haya quedado. Y si no, probablemente ya arranquemos con el próximo tema. Perfecto. Bien, bueno. Entonces quedamos así. El lunes próximo, entonces. Sí, yo diría que sí, que están subidos al campus todos los PDF. Si se quieren guiar ¿cómo es? Para ver los temas que entran, digamos, en el parcial, en, en el, en el archivo, digamos, que está acá, en la asistencia. A ver, vamos a abrirlo. Están separados los temas, digamos, como para saber desde dónde arrancaría el parcial. El segundo parcial incluiría todo lo que es gestión de memoria, ¿sí? Desde memoria sin memoria virtual, digamos. Después pasando por memoria virtual, el capítulo 8 y este que es el capítulo 12. Sí, sí, diría que están los tres PDF en el. Los voy a revisar por las dudas, pero diría que están los tres PDF en el campus. Bueno, perfecto. Cualquier cosa en la semana, si me avisan, si falta algo, pero diría que está todo completo en el campus. Cualquier cosa nos hablamos. Había un PDF anexo que era el de memoria libre que sí que también estaba ese. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y nos vemos el viernes en principio. Anden bien.